El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas noches, bienvenidos a Legalmente Hablando. Soy Janit Rueda y esta noche tendré el gusto de dirigir este espacio en el que desde la cotidianidad, desde tantos temas que nos agobian a algunas personas, a algunas les preocupa, vamos a hablar con la experticia de los abogados de la ciudad. Hoy tengo el gusto de tener en este set de Legalmente Hablando al doctor Cristian Gutiérrez y hablaremos de un tema que yo sé que en ese momento puede estar inquietando a muchas parejas, que es el tema del divorcio desde los matrimonios o desde la unión libre. Doctor Cristian, buenas noches. Buenas noches, Janine. Saludo para ti y para todos los televidentes. Muy bien, empecemos hablando entonces, doctor, sobre todo lo que tiene que ver con sociedad patrimonial desde la unión libre y la sociedad conyugal o el matrimonio. Muy bien, Janine. Estas son dos figuras legales que surgen a partir de dos instituciones reconocidas dentro del derecho de familia. La primera es la sociedad conyugal, que surge con el matrimonio. ¿Cuál es lo relevante aquí? El momento de inicio se da el día en que se celebra el matrimonio y como tal queda registrada la fecha de inicio. A diferencia de la sociedad conyugal, la sociedad marital de hecho, unión marital de hecho, de la cual surge la sociedad patrimonial, esta se da cuando se cumplen cuando se inicia con el ánimo de convivencia, de vivir bajo el mismo techo, sobre la misma cama y comer sobre la misma mesa, dos personas por un tiempo que se presume de 2 años por lo menos. Doctor, ¿qué significa disolver un matrimonio o disolver una unión marital? Muy bien, la disolución es la primera parte de la terminación de esa sociedad. ¿Qué quiere decir? Que una vez la sociedad se disuelve, el vínculo que hay entre esas dos personas que formaban la sociedad ha terminado. La disolución es esa primera parte, pero posteriormente vendrá la liquidación, esta sí se da tanto en la sociedad conyugal como en la sociedad patrimonial, que palabras más, palabras menos es repartir lo que dentro de la sociedad se adquirió. Hay muchas parejas en unión libre, sin embargo han establecido vínculos fuertes y algunos bastante largos. ¿Tienen derecho estas personas sobre los bienes de la otra persona cuando hay unión libre, si estos se adquirieron juntos? Es importante dejar claro que tanto en la sociedad conyugal, que surge del matrimonio, como en la sociedad patrimonial, que surge de la unión marital de hecho, todos los bienes adquiridos durante la constitución de la misma, durante su ejecución, son por partes iguales, es de los dos. No es que porque el esposo puso el 100%, la esposa no tiene derecho, o porque la esposa puso el 100%, el esposo no tiene el derecho. Todo bien, mueble o inmueble que sea adquirido por la sociedad. ¿Y qué quiere decir que sea adquirido por la sociedad? Que la sociedad ya está constituida, sea porque se celebró el matrimonio, o sea porque la pareja está conviviendo con el ánimo de tener esa unión marital de hecho. Aquí quiero dejar algo muy claro. Siempre se ha creído que es por el tiempo de 2 años que se forma la unión marital de hecho. No, eso no es cierto. Los 2 años son una presunción de derecho. ¿Qué quiere decir? Que si usted lleva 2 años conviviendo con una persona y dentro de esos 2 años ha estado de forma fiel, viviendo en la misma casa, bajo el mismo techo, en la misma cama, sin otras personas, se va a presumir que ustedes están en una unión marital de hecho. Pero si usted, que vive con su pareja y que está allá en su casa, se van hoy a una notaría o a un centro de conciliación y sacan una escritura donde digan que están en unión marital de hecho, así lleven un día, una semana, ya tienen una unión marital de hecho y como tal ya tienen constituida esa sociedad patrimonial que al momento de disolverse tendrán que liquidar los bienes que se adquirieron después de que se firmó esa escritura. Doctor, y en estos casos, cuando los bienes se han adquirido antes del matrimonio, ¿qué pasa con estos bienes? Muy bien, el derecho
tiene muy claro qué bienes son los que no ingresan ni a la sociedad patrimonial ni a la sociedad conyugal, y son los bienes propios, los bienes heredados o los bienes que se adquieren por donación o rifas, juegos y espectáculos. Pero ¿qué es importante dejar claro? Que si bien son bienes propios que no ingresan a la sociedad conyugal o patrimonial, si usted vende estos bienes y no deja la constancia en la escritura pública de que de que hacen parte de que los nuevos bienes que compre con esos bienes propios, los nuevos bienes que usted adquiera sí ingresarán a la sociedad conyugal o patrimonial. Entonces es muy importante que cuando usted tenga bienes propios y los va a vender, si no quieren que ingresen a la sociedad patrimonial o a la sociedad conyugal, en la escritura pública deben dejar la constancia que el nuevo bien que se adquiere es producto de la venta de un bien propio y por lo tanto el nuevo tampoco va a ingresar a la sociedad conyugal. Doctor, partamos del hecho que la mayoría de los divorcios no terminan bien, ¿cierto? Y la mayoría de los divorcios siempre hay una discusión, en la mayoría, discúlpenme, siempre hay una discusión por los bienes. Estas situaciones, cuando las personas o cuando una de las partes se quiere quedar con todos los bienes, ¿puede hacerlo o necesariamente hay que dividirlos? Esto es lo más triste de cuando llegan al momento de la liquidación. Bueno, desde la disolución hay unas diferencias cuando la pareja rompe de forma no amistosa. Y les voy a decir la frase que siempre los jueces de familia dicen cuando se llegan a la audiencia. Y los jueces de familia lo primero que le dicen a la pareja es: recuerden cuando se pusieron de acuerdo para hacer los hijos, o recuerde cuando se pusieron de acuerdo para encontrarse por primera vez y tener las relaciones que quisieron tener. Asimismo, pónganse de acuerdo ahora para liquidar, porque si no se ponen de acuerdo, el juez va a liquidar. Y es regla que los bienes se van a dividir por la mitad. Así el bien esté a nombre de uno o de la otra. Se presume que si el bien fue adquirido después de que se constituyó la sociedad, sea patrimonial o conyugal, es de los dos por mitad. Muy bien. Vamos a empezar con esta sección que tanto le gusta a nuestros televidentes y es las preguntas de la comunidad. Ya tenemos algunas por aquí. Dice: he vivido en unión libre con mi pareja por más de 5 años. ¿Tengo derecho a la mitad de todo lo que hemos comprado juntos? Bueno, creo que eso usted ya lo acaba de responder. Por supuesto que todo lo que hayan adquirido desde que se constituyó el matrimonio o la sociedad conyugal hace parte de la sociedad conyugal. Si se compró después de que inició la sociedad, si eran bienes que estaban desde antes, no hacen parte de la sociedad conyugal. Esta pregunta es similar. Si nos casamos y luego nos divorciamos, ¿los bienes de mi pareja son automáticamente míos? Son de la sociedad conyugal. Es importante entender la figura de la sociedad. Cuando usted se casa o está en unión marital de hecho, surge una figura que es una sociedad, al estilo de las sociedades comerciales, donde se invierten unos activos, unas acciones, y que cuando se va a liquidar, por partes iguales. El derecho en estos casos habla de que cuando se va a liquidar la sociedad conyugal, esta se dividirá por partes iguales entre los dos socios. Esta pregunta me parece bien interesante. ¿Cómo se dividen las deudas cuando una pareja casada o que convive se divorcia? Esa es la parte más triste cuando se llegan a algunas liquidaciones de matrimonios. Hay matrimonios que llegan a su final y solo son deudas, lo mismo. Las deudas se dividen por partes iguales, salvo, y hay algunas decisiones, salvo que se logre demostrar al juez que las deudas que se originaron dentro de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial se dieron producto de una malversación y se dieron no producto del acuerdo entre la sociedad, sino con el ánimo, por ejemplo, de desmejorar la condición de la pareja o de desmejorar la condición de la sociedad conyugal, previendo que ésta se iba a terminar y posteriormente a liquidar para que cuando se llegara a ese punto se quedara solo en deudas. Cuando uno de la pareja quiere engañar la sociedad conyugal, engañar la justicia, diciendo, mire, solo tenemos deudas, pero porque esa parte lo hizo fue con el ánimo de engañar, ahí ya el juez podrá tomar decisiones atribuyéndole a esa parte esa deuda a la sociedad conyugal y ésta tendrá que pagársela antes de ser liquidada. ¿Qué pasa con mis ahorros en el banco si decido divorciarme? Preguntan por aquí. Esa es una de las figuras más dolorosas porque si se solicita el embargo y se cumple con los topes y aquellas normas para los embargos, le pueden embargar ese dinero que está ahí
para proteger justamente la liquidación de la sociedad conyugal, al momento de liquidar la sociedad conyugal. Por eso es muy importante que cuando se llegue a la liquidación, se logre hacer de mutuo acuerdo, porque es mucho el daño y la pareja, y si tiene hijos peor, termina haciéndose un daño emocional que no repara lo que pueda repartirse entre las partes. Doctor, pregunta a un televidente, si vivo en unión libre y compramos una casa, ¿qué pasa si nos separamos? De igual forma, si la casa se está debiendo, si la casa o si ya se pagó, habrá que dividirse por partes iguales. ¿Qué pasa muchas veces? Que la parte dice, mire, yo cedo mi parte y compenso otros asuntos, digámoslo, como alimentos con los hijos. En teoría no debería ser así, pero se compensa o se busca porque a veces las partes o una de las partes no tiene cómo pagar o terminar de pagar deudas que tenga con la sociedad, o no tiene cómo pagarle a los hijos los alimentos. Entonces muchas veces se compensa, se hace la figura para que se compense una con otro, pero siempre tengan claro que lo que entra a la sociedad conyugal, sea que uno de los dos lo pague todo, o pague el 80 o pague el 70, se dividirá por partes iguales. Sea la casa, sea el carro, porque hay una pregunta similar con un carro. Mira que a veces en esta región donde por lo general el que trabaja en la empresa es uno y el otro se queda cuidando los hijos, y así era tradicionalmente, se decía, es que yo fui el que trabajé y ella se quedaba en la casa y ella no aportaba nada. Ya la Corte, y ojalá todos lo tengan muy claro, sobre todo los hombres que creen que porque son los que trabajan y la señora está en la casa trabajando, cuidando los hijos, cuidando el hogar, no aporta económicamente, la Corte ha dejado claro que ese aporte que hace la mujer al hogar es el aporte a la sociedad que equivale a la mitad de lo que puede aportar, de lo que aporta el señor en materia económica, o la señora, digámoslo así, aunque en la mayoría de los casos es el señor el que trabaja y las señoras se quedaban antes, ¿no? En ese sentido, la Corte dice que si el señor aporta 100 millones de pesos y la señora está en la casa trabajando, haciendo el almuerzo, la comida, arreglando la casa, cuidando a los niños, el aporte de esos 100 millones, 50 millones corresponde al aporte que hace la señora con el trabajo doméstico. Entonces, ojo con esas, a veces que uno encuentra en los procesos que el señor dice, no, es que yo soy el que pongo todo y ya no hace nada porque ya solo está en la casa. Sí, está en la casa cuidando a los hijos y protegiendo la estabilidad emocional del hogar. Pregunta una televidente, si mi pareja fallece antes de disolver la sociedad conyugal y él ya comparte con otra persona, ¿qué pasa con los bienes? Bueno, aquí algo muy importante, la sola muerte disuelve la sociedad conyugal. Se entiende que con la muerte de la pareja queda disuelta la sociedad conyugal. El punto es la liquidación de la misma. Hay que entender que cuando el matrimonio o la unión marital de hecho llega a su final, hay dos fases. La primera es la disolución de la sociedad, que es cuando se rompe el vínculo entre las dos personas. Pero posteriormente a la disolución viene la liquidación, que es el momento de repartir. ¿Qué ha pasado muchas veces? Que la pareja que fallece, o por lo general la que fallece, le aparece una tercera persona, una pareja que también venía compartiendo paralelamente con él, y es algo muy común, no solo en Barranca Bermeja, en todo el país he tenido la oportunidad de conocer estas experiencias, y si esa tercera persona que aparece en la relación logra demostrar que tenía ese vínculo, podrá reclamar una serie de derechos, por lo menos de entrada pensionales, y ya la Corte ha reconocido, antes se decía que no podían coexistir sociedad patrimonial y sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir? Que si usted tenía un matrimonio, no podía o no se le podía reconocer efectos patrimoniales a la unión marital de hecho. ¿Qué quiere decir eso, Yanin? Que si usted tenía a su esposa, la amante no podía reconocer o tener derechos patrimoniales sobre lo que pudiera adquirirse. Hoy ya se dice que la pareja paralela o la tercera persona, si logra demostrar algunos requisitos, podrá reclamar derechos, así la persona que fallezca haya estado casada. ¿Y cuando hay hijos de por medio? Los hijos, al momento de la liquidación, recibirán por partes iguales la mitad de los bienes que correspondían al padre. ¿Qué quiere decir? Que cuando se divide la pareja o cuando se separa la pareja y se liquida, si no hay hijos, sencillo, mitad y mitad. Pero si la liquidación se da por muerte de uno, la mitad será para la esposa y la otra mitad se dividirá por partes iguales. Ahora,
Si la separación se da o la liquidación de la sociedad conyugal se da porque la pareja de vivos decidieron separarse, a los hijos, por supuesto, en ese momento no entrarán a recoger nada porque ellos solo tienen derecho una vez fallecen sus padres. ¿Hasta qué edad reclaman los hijos, doctor? Los hijos por muerte pueden fallecer hasta el último día de su vida. Es decir, que si los padres fallecen y el hijo tiene 86 años, a los 86 años o a los 100 años, si está vivo, podrá presentarse a la sucesión como heredero porque así lo dispone la ley. En una sucesión, los primeros llamados a recoger los bienes del difunto serán los descendientes, es decir, sus hijos. Doctor, ¿en qué caso uno de los cónyuges podría quedarse con todos los bienes en un divorcio? Bueno, sería que al momento de fallecer la pareja no tuviera nadie, ninguna persona llamada a recoger sus bienes. Porque es que hay que entender que la pareja, la esposa, y hay una canción que dice, ni flores te enviaré porque ni familia somos, creo que dice la salsa así, es cierta. La pareja como tal no es que no tenga vocación hereditaria, es llamada a recoger los bienes si el marido o la esposa al momento de fallecer no tenía ni descendientes ni ascendientes ni colaterales que pudieran recoger esos bienes. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges tiene más deudas que otro y se divorcian? ¿Esas deudas los afectan por igual o afectan más a unos que a otros? Hay que ver y poder identificarle al juez el momento en que se adquirieron esas deudas. Porque si las deudas se adquirieron antes de iniciar la sociedad, lo que la pareja sacó de la sociedad conyugal para pagar esa obligación antigua es lo que le debe a la sociedad conyugal. Hay que tener claro que hay dos momentos patrimoniales en las personas. Uno cuando están solteros y tienen sus bienes propios y otro cuando deciden iniciar, sea un matrimonio o una unión marital de hecho, donde todo será por partes iguales. Entonces, si al iniciar, sea el matrimonio o la unión marital de hecho, usted tenía una deuda y está sacando de su dinero para pagar esa deuda que es suya, ese dinero que usted está sacando está dejando de entrar a la sociedad conyugal y como tal se vuelve un pasivo que al momento de liquidarse le tendrá que devolver a la sociedad conyugal ese dinero. Tengo una pregunta de una televidente precisamente, doctor, tiene que ver con lo que usted está diciendo y dice, quiero divorciarme, ¿puedo pedir que los bienes se dividan de manera diferente porque yo estoy segura que contribuí más? Bueno, si se llega al momento de la liquidación de mutuo acuerdo, y se ha dado en algunas oportunidades, que la pareja de mutuo acuerdo llega y dice, sí, yo reconozco que tú diste más, o yo reconozco, o incluso voluntariamente, así no haya dado más, la otra persona le decide ceder su derecho sobre ese bien, la persona podrá hacerlo de forma consensuada. Es muy importante y por eso la recomendación que siempre se da, sea por el abogado o sea por el juez, pero lo importante es no llegar al juez, porque es que estas liquidaciones la pueden hacer de forma voluntaria, de forma rápida, por eso es que incluso se habla de los divorcios express, y sí, efectivamente, pero para que sea un divorcio express, tienen que estar de acuerdo las dos partes que van a liquidar. Muchas veces por cosas mínimas. Mira, Janine, una vez se frustró un divorcio de mutuo acuerdo por unas cucharas. Por unas cucharas, uno decía, pero unas cucharas valen como 15.000, 20.000 pesos, esas cucharas que venden en los lugares así, en las tiendas. Sí. Y por unas cucharas no llegaron a acuerdo y se tuvo que ir a de un juez. Por supuesto, terminaron perdiendo más porque los gastos para el abogado, los costos procesales, pues son más altos porque ya se va a meter a un tercero, que es un juez de la República. Y por supuesto van a haber más gastos que lo que puede costar unas cucharas, pero se formó la pelea por unas cucharas. Supongamos que estas cucharas además son otros bienes importantes para esta pareja, inclusive cuando se unen estando solteros tienen bienes preciados. ¿Estos bienes se pueden proteger antes de unirse? Eso es muy importante dejarlo claro al momento del matrimonio y son las capitulaciones matrimoniales. Si usted al momento de casarse hace la capitulación matrimonial y dice estos bienes no van a entrar, hacemos parte de estos bienes, o incluso hay personas que se casan y de una vez liquidan la sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir? Que están vinculados, pero que lo que adquieren durante el matrimonio es de cada uno. Hay otros países, otras legislaciones,
como Alemania, donde usted puede vivir 50 años con una persona y no se va a presumir que hay una unión marital de hecho y una sociedad patrimonial. Usted puede vivir allá y lo que compre es suyo y lo que ella compre es de ella, y si cuando se separen no hay estos líos que se pueden presentar en Colombia, porque en la legislación colombiana sí se presume, por supuesto con el ánimo de proteger a la pareja, que después de un cierto tiempo, con unas características, lo que se haya adquirido en esa unión marital de hecho o en esa unión libre, como se le dice, es parte de los dos. Preguntan por aquí, ¿qué derechos tengo sobre los bienes de mi pareja si solo conviví con ella durante 2 años? Por eso lo decía inicialmente, el periodo de 2 años no es una prueba, el periodo de 2 años es solo una presunción. Si yo hoy voy con mi novia y digo en una notaría que tenemos una unión marital de hecho a partir de hoy, quiere decir que así llevemos un día, a partir de hoy se presume que está la unión marital de hecho. ¿Qué quiere decir? Que si mañana compramos una casa, la casa va a ser de los dos. Y si pasado mañana nos divorciamos, la casa se tendrá que dividir por partes iguales porque hace parte de la unión marital de hecho. ¿Y cuánto duró la relación? Por supuesto, estoy siendo dramático, pero duró 3 días. ¿Por qué digo esto? Para que usted que me está escuchando no se fije tanto en si lleva 2 años o año y medio o 20 o 30 años. Eso no es lo relevante. Lo relevante es si usted puede demostrar los requisitos de la unión marital de hecho. Y solo hay 3 formas de probar la unión marital de hecho. Por escritura pública ante notario, por conciliación, que usted mismo vaya y digan, nosotros tenemos una unión marital de hecho, o por declaratoria de un juez, que el juez diga, ustedes tienen una unión marital de hecho. Que quede muy claro, Yanin, las declaraciones extrajuicio, que voy con mi novia a la notaría y digo, llevamos 2 años viviendo juntos, esa no es una prueba, esa es solo una declaración extrajuicio. La prueba es la escritura pública, el acta de conciliación o la sentencia de un juez. Bueno, para quienes me están escribiendo les voy a pedir que se va cortando el tiempo, así que escriban rápido sus preguntas. Por aquí tengo otra, doctor, dice, ¿qué sucede si no hacemos ningún trámite legal para disolver la sociedad conyugal o patrimonial después de separarnos? Muy importante, en la sociedad conyugal siempre se podrá liquidar una vez se disuelve, es decir, la sociedad conyugal una vez disuelta queda en estado de liquidación. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento la pareja puede iniciar la liquidación de la sociedad conyugal. Diferente es en la unión marital de hecho o en la unión libre, que quede claro. Si en la unión libre o unión marital de hecho usted disuelve la unión marital de hecho, tiene 1 año para liquidarla. Si pasado 1 año usted no liquida la sociedad conyugal, se entiende que usted no tiene interés en liquidarla y al año y 1 día ya usted no podrá hacerlo, ni ese día ni en adelante. Muy bien, por acá tengo otra pregunta, parece que estaba bastante inquieta la comunidad frente a este tema de divorcio. Doctor Gutiérrez dice, si me separo, ¿puedo seguir viviendo en la casa aunque esté a nombre de mi pareja? Lo he visto, por supuesto. ¿Pagaría arriendo en ese caso o cómo sería? Incluso he visto que se llegan a acuerdos de otras formas de pago sin que siga la relación junta. Y se da mucho, ¿sabes, Yanin? Cuando a veces una de las partes está casada y tiene otra pareja. Y se forman esos 2 vínculos paralelos. No voy a decir que el hombre o la mujer, digamos, uno de la pareja tiene 2 parejas al mismo tiempo y le da una casa para que esté viviendo ahí. Como lo decía anteriormente, puede tener algunos derechos, arreglan por lo bueno y puede quedarse viviendo ahí. Todo siempre va a ser mejor llevarlo por la vía de la conciliación. Eso que nos dicen los papás y que nos dicen los jueces cuando llegamos al juez, es mejor un mal arreglo que un mal pleito, tiene muchas veces mucha significación por todo lo que se puede evitar en un buen pleito que se puede dar ante un juez y sobre todo por el tiempo y por la rapidez para encontrar solución al asunto. ¿Existen parejas que aún teniendo un bien inmueble deciden no venderlo, se separan y no venden esta casa? Sí, claro, lo pueden hacer incluso por proteger a sus hijos. Lo ideal es siempre buscar la protección de los menores y esta figura se da cuando hay hijos. Conozco varios casos donde la pareja incluso ha decidido irse de la casa y le deja la casa a la esposa y a sus hijos. Conocí 2 casos muy concretos, muy particulares, donde el señor encontró a la señora siéndole infiel y por proteger a sus hijos, él dijo, mira, yo me voy de la casa, quédate en la casa, quédate con el carro, yo empiezo de cero
tú quédate con todo. Pero fue producto de esa madurez al momento de finalizar la relación. Bueno, por acá me están preguntando de otros temas, pero sí les voy a pedir a nuestros televidentes que nos enfoquemos en el tema del día. Estamos hablando de divorcio cuando se da en unión libre o cuando se da en los matrimonios. Sin embargo, las preguntas que ustedes tengan, pues con mucho gusto se las voy a transmitir después del programa al doctor Cristian Gutiérrez, porque hay aquí algunas otras inquietudes de otros temas, doctor, que me imagino que ya han tocado anteriormente en el programa. Estamos llegando ya al final de este espacio de Legalmente Hablando y dice por aquí una persona, ¿puedo pedir que el juez decida sobre la repartición de bienes si mi pareja no está de acuerdo? No es si puede, es el paso obligatorio en el momento de la liquidación. Por eso, sea en la liquidación de un matrimonio, sea en la liquidación de una sociedad, sea en la liquidación de una herencia, lo mejor es que entre las partes acuerden. Y siempre el juez se los va a decir, así como se pusieron de acuerdo para hacer los hijos, o así como se ponían de acuerdo para reunirse en Navidad con su papá y su mamá, así pónganse de acuerdo para repartir los bienes. Es lo más sencillo. Si no se logran poner de acuerdo, el juez nombrará un partidor, un tercero imparcial, y él repartirá los bienes como él le parezca. Y ahí sí ya no se podrá hacer mayor cosa. ¿Necesariamente se requiere de un proceso legal para disolver la sociedad patrimonial en unión libre? De ninguna manera. Por eso incluso se cuestionó en algún momento por la Iglesia esa ley que salió que permitía los divorcios express. Hoy es muy fácil divorciarse. Si usted va de mutuo acuerdo con su pareja, buscan un abogado que tenga la tarjeta profesional, el abogado adelanta el trámite ante una notaría y en un mes, máximo 2 meses, si no hay hijos, están divorciados. Si hay hijos, puede demorarse mientras el bienestar familiar aprueba la regulación de alimentos, custodia y visita de los menores de edad. Pero si no hay hijos, el divorcio puede darse entre 1 mes y 2 meses por muy demorado que esté. Doctor, ¿qué consejo le da usted desde el derecho, desde su experiencia como abogado en estos casos a una pareja que en este momento no logra ponerse de acuerdo, está peleándose por dinero, por un inmueble, inclusive hasta por el trato con los hijos, inclusive llega tan grande el conflicto que los niños terminan involucrados y hasta afectando psicológicamente? ¿Qué consejo usted le da como abogado a estas parejas? Mira, esa pregunta es para esa persona que nos está viendo y nos está escuchando y que no conocemos, no sé el caso, no sé quién es su pareja, no sé con quién vive ni dónde vive, pero la recomendación que como abogado le doy es que le bajen al ego, le bajen al orgullo. Es lo que más daño hace al momento de una liquidación. Que si mi pareja me fue infiel, tiene 2 opciones, o la perdona y olvida, o se separa y liquida. Pero recuerde que siempre la liquidación va a ser por partes iguales, así usted haya puesto más, o así la otra persona haya puesto más. Hay que tratar de ser lo más justo al momento de la liquidación y que ojalá por vía del mutuo acuerdo logren conseguir un abogado que por medio de la conciliación, haga la liquidación y lo traten de sacar para cerrar el capítulo lo más rápido. Porque a veces las parejas insisten en estar en ese conflicto y se terminan haciendo daño a sí mismos, y si hay hijos, le terminan haciendo, los más afectados terminan siendo los niños. Vamos a ayudarle a esta persona que nos acaba de escribir para cerrar hoy Legalmente Hablando, y es que dice, discúlpenme, llegué tarde a la transmisión, acabo de encender mi televisor y el tema está muy interesante. Mi pareja compró una casa mientras vivíamos juntos, pero está a su nombre y nos estamos separando. ¿Tengo algún derecho sobre esa propiedad? Recuerda que si compró la propiedad, hay que mirar hasta qué punto está la sociedad, hasta qué punto está la deuda. Y también hay que mirar si el momento en que la compró ya se habían separado, porque a veces siguen casados, pero ya no siguen viviendo juntos. Ahí se podrá presentar un litigio bastante complicado. Habrá que ver si usted quiere sacar alguna ventaja de la unión marital, del matrimonio, o si reconoce que ya estaban separados y que la persona compró la casa para vivir por fuera de la casa, sea porque ya no podían vivir juntos y tenía que tener otro lugar donde vivir. El caso es muy particular y vale la pena que nos encontremos o se encuentre con un abogado para que estudie el caso detalladamente. Pues doctor, creo que llegó el momento de dar sus datos para quienes nos están viendo en ese momento y tenga más preguntas o inquietudes frente a este importante tema del divorcio, ya sea en unión libre o en parejas con matrimonios conformados. ¿Cuáles son sus datos? ¿A dónde lo pueden contactar? En ese teléfono que aparece en pantalla, hay vía WhatsApp, se puede programar una cita, las citas las podemos hacer de forma virtual o de forma presencial,
y podemos absolver todas las dudas que tenga en materia de derecho de familia. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Me encantó compartir con ustedes este espacio, muy amable. Y bueno, a ustedes, por supuesto, la cita todos los días aquí en Legalmente Hablando, en Enlace Televisión, para hablar temas de nuestra cotidianidad que nos inquietan y que siempre necesitamos, a veces, de la opinión de un abogado, y mejor que con expertos en el tema como el doctor Cristian Gutiérrez y los que comparten con nosotros Legalmente Hablando en Enlace Televisión. Para todos, una feliz noche.